Buenas noches de nuevo y bienvenidos a nuestra lección 7 en cuanto a este curso de la consejería. Y hoy vamos a seguir conversando acerca de las diferentes problemáticas que tenemos en nuestras congregaciones o los grupos sembradores. Y una de las problemáticas que se presentan mucho y es por la falta de madurez o por la falta de carácter de muchos líderes, es el porqué de los dones o cómo usar los dones. Y una de las cosas que necesitamos aprender nosotros y aquí pensando bien en cuanto a lo que la Biblia nos enseña, yo sé y la hermenéutica nos enseña que antes de ver la paja del ojo del otro, sacar nuestra viga. Y yo quiero que pensemos en este versículo bíblico aplicándolo, no dentro del contexto que Jesús enseña, sino aplicándolo con los dones que tenemos y ayudándole a otros a que desarrollen sus dones, porque a veces podemos caer en el pecado de no dejar que otros sean los que ayuden o colaboren con sus dones, y eso puede pasar muchas cosas en cuanto a esto. También saludamos a Lorena, buenas noches, y a Héctor, buenas noches. Buenas noches, Pastor Henry. Bendiciones. Vamos a iniciar en Buenas el... noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lorena. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias infinitas te damos porque has sido tu beneplácito el que nos hayas mantenido hasta esta lección. Damos gracias porque hemos aprendido todo lo que necesitamos crecer como consejeros, y esto es un fundamento. Esta clase es una base para que nosotros tengamos ideas de todo el trabajo que tenemos como consejeros, como sembradores. Reconocemos nuestro pecado, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero damos gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Y te pedimos que como templos del Espíritu Santo nos des todos los dones que necesitamos para servir en tu iglesia, para que seamos consejeros, para que guiemos a otros en el amor de tu palabra y podamos seguir, Padre de amor, fortaleciendo la fe los unos a los otros. Que esta clase podamos seguir creciendo y aprendiendo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 12 al 14, Pablo sigue citando un problema que había en los Corintios en cuanto al culto de adoración. Es un culto totalmente desordenado. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias de participar en servicios de adoración donde la emoción sobreabunda, y como la emoción sobreabunda, pues no se escucha la palabra de Dios, o el centro no es la palabra de Dios, sino más bien la gente quiere contar las emociones que vivieron. Y es ahí donde empiezan a ver que por qué esta persona cayó al suelo, por qué esa otra persona no cayó al suelo, por qué esa persona habló en lenguas, por qué esta otra no habló en lenguas, esta persona porque impuso manos y realmente ocurrió este milagro, o porque tanta cosa que uno puede ver en estos cultos de adoración. Yo personalmente tengo muy poca experiencia en eso. Hace muchos años estaba en una ciudad llamada Santa Marta, en un lugar que se llama Taganga. Teníamos un estudiante allá y era del corte un poco pentecostal, y sus cultos de adoración eran más o menos así. Ha sido la experiencia que yo he tenido. También pues he visto que a veces en los altares hay como un show, ¿cierto? De que la persona que sale al frente, hay luces, hay humo y hay cosas así, y están enfocados como en ver esa persona, o están enfocados en el emocionalismo. A mí me llama mucho la atención el tema
de que a veces muchas personas siempre están criticando la parte del papado, ¿cierto? De todo lo que pasa con el papado, pero salen de la iglesia romana criticando al papado, pero llegan a otras denominaciones donde el centro también es un hombre, es un pastor o una pastora, y por eso hoy en día, de un momento a otro, cogieron tanta fama los televangelistas como Casluna o Maldonado, o otros pues que han sido muy famosos y salen en esos canales. Aquí en Colombia hay otro que se me escapa el nombre, pero ¿por qué son tan famosos? Y son muy famosos porque mueven la emoción y aprenden a mover la emoción de las personas, pero desafortunadamente estas personas poco de la palabra de Dios. Y es algo que nosotros necesitamos enfocarnos. Entonces, este capítulo 7 es muy importante porque una de las cosas que usted y yo siempre necesitamos eh, trabajar es en equipo. Y para trabajar en equipo necesitamos dos cosas. Una, pues ver al hermano a través de Cristo. O sea, si usted tiene un coequipero o una coequipera, siempre hay que verlo a través de Cristo. Nunca vernos como yo soy el jefe, usted es mi subalterno, o yo soy su profesor, usted es mi alumno y usted tiene que hacer lo que yo diga. No, hay que vernos siempre a través de Cristo. Y el segundo punto es el amar el don que tiene la otra persona. Si nosotros amamos, y este amor es el amor ágape, si amamos el don de la otra persona, también vamos a respetarlo. Porque muchas veces hay muchos problemas y ustedes pueden ver que hay denominaciones que se han dividido no por doctrina, se dividen porque dos líderes se ponen celosos, dos líderes no se quieren entender para trabajar, entonces se dividen sencillamente. Entonces el uno pone la iglesia en una calle, el otro en la otra, y eso hay una historia larga detrás de todo esto. Pero para usted y para mí no, por eso estamos estudiando esto. En la consejería es muy importante que aprendamos a trabajar en equipo. Es muy importante que aprendamos a usar los dones de los demás. Es muy importante y esto lo usamos mucho para nuestros hijos, que es mejor atajar y no empujar. Entonces, hay hermanos que tienen muchos dones, quieren servir en la iglesia. Vamos a dejar que sirvan, eso sí, siempre coordinando, ¿cierto? Como un equipo, coordinando lo que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar. Y esto nos lleva al primer punto, a esa confusión respecto a la naturaleza y el empleo correcto de los dones del Espíritu Santo. Y esto cambió mucho, o la confusión que hay es algo que vivimos con el movimiento pentecostal y carismático, porque nosotros creemos que estos movimientos pentecostales o carismáticos son muy antiguos. Realmente no. Hay un libro, inclusive en la Academia Cristo, que tiene este nombre, Carismáticos y Pentecostales, y sería muy bueno que lo pudieran buscar y descargarlo. Yo sé que les he recomendado muchos libros en este curso, pero son libros que tienen muy buen contenido doctrinal y son libros muy actuales que nos muestran realmente qué es lo que pasa con este tema. Y este movimiento carismático y pentecostal que empezó a principios de 1900 del siglo pasado, en realidad tiene parte de su historia. Y nosotros no podemos estar ajenos a esto. Hoy en día, pues muchas personas han cambiado el nombre de movimiento a iglesias. Y bueno, pues yo en eso no hago discusiones porque ese no es el tema de saber si es una iglesia o un movimiento. No hago la discusión porque si es iglesia o movimiento van a hacer lo mismo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ustedes saben que Estados Unidos es un país muy migrante y llegaron africanos y los africanos son muy alegres para adorar, para hacer cosas, la música, el baile, todo, y estaba surgiendo un nuevo sistema de evangelistas, que es muy parecido a los evangelistas que vemos. Entonces ellos copiaron mucho a los africanos
para empezar a adorar a Dios y empezó a tener más fuerza el tema de la emoción. Y en Latinoamérica entraron por Brasil, porque Brasil es un país que hay mucha música, hay mucha rumba, se mueve mucho la emoción, y de ahí empezaron a surgir la oración fuerte al Espíritu Santo o asambleas de Dios o tantas otras denominaciones que conocemos que son de corte emocionalista, ¿cierto? O sea, aquí no estamos hablando de una congregación bautista. Los bautistas hay varios, también hay de un lado que son muy emocionales, hay otros que más o menos tienen el corte liturgista que manejamos nosotros. No estamos hablando de presbiterianos, ni de anglicanos, ni de luteranos. Estamos hablando de esas iglesias que su servicio de adoración, la base es la emoción. Y eso está muy relacionado con los dones, porque en esas iglesias es donde vemos que ellos cada vez que se reúnen viven un nuevo Pentecostés. Entonces, lo que pasó en Hechos capítulo 2, ellos lo quieren vivir cada vez que están reunidos. Y lo otro que pasa es que el cristiano necesita dar evidencia al Espíritu Santo. Ustedes en su grupo de sembradores necesitan cuidarse de esto. A mí me ha pasado, yo he invitado a personas a venir aquí a la iglesia, a la congregación, y luego de terminar el servicio les he dicho, hola, ¿cómo te fue? ¿Qué tal el mensaje? Y lo primero que me han dicho es, no sentí al Espíritu Santo. Entonces usted como consejero necesita enfrentar esa situación. ¿Y esto viene de dónde? Ya usted está aprendiendo de que esto viene de un movimiento. Ya usted iba a identificar que esa persona ha participado en congregaciones donde la base de la adoración ha sido el emocionalismo. Entonces ahí es bueno hacer preguntas, conversar, no criticar a la persona. Yo sé que eso duele cuando le dicen a uno no sentí el Espíritu Santo. Entonces uno dice, wow, ¿qué estamos haciendo aquí? Por eso esta sección es muy buena porque nos da un versículo muy clave. Es el versículo 3 de 1 Corintios 12. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que hay que enseñarle a esa persona. ¿Qué es lo más grande que ha hecho el Espíritu Santo? Que le podamos llamar a Él Señor, que podamos creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Por eso, Pablo en el capítulo 12 enseña la naturaleza y el empleo de los dones. Aquí vemos que hay un listado de ministerios, un listado de cosas que parecía que pasaban en la iglesia. Acuérdense lo que hemos visto con la hermenéutica. Aquí estamos viendo algo descriptivo. Pablo está describiendo cómo funcionaba la iglesia en esa época. No es algo prescriptivo, es decir, no podemos usar todos estos dones y traerlos acá, porque más adelante vamos a hablar del don de hablar en lenguas, que ese don, como estaba en los Corintios, que era un balbuceo, ese desapareció. O el don de la profecía. Pues nosotros en cierto sentido somos profetas, en el sentido de que predicamos la palabra de Dios. Y sí, estamos anunciando que Jesús va a venir por segunda vez, pero no somos profetas como fue Amós, como fue Ezequiel, como fue Isaías, es decir, como fueron los profetas menores y mayores. Entonces necesitamos cuidarnos de esto. Por eso, el, lo que tenemos aquí es que si usted invita a alguien a su grupo sembrador o alguien dentro del grupo sembrador le dice a usted que no siente el Espíritu Santo, pues vamos a volver a leer. ¿Qué nos dice 1 Corintios 12 del 1 al 3? ¿Quién desea leerlo? 1 Corintios 12, versículos del 1 al 3. Yo, pastor, yo lo tengo. Dale, hermano. No quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor
sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien, y gracias Rafa, cuando alguien nos diga que no sienten el Espíritu Santo, pues tenemos aquí una tarea doble. La primera, enseñarle que no podemos ignorar los dones que vienen del Espíritu Santo. Y segundo, pues ya sabemos cuál es el don más grande, la fe, o sea, confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y para poder hacer eso, pues por eso tenemos diseñados los cuatro conceptos. Y es ahí donde esto lo conectamos con otro consejo muy bueno, que ustedes antes de que inviten a alguien a su grupo sembrador, ustedes hayan tenido un tiempo aparte con esa persona. De manera que cuando llegue al grupo sembrador, a la reunión o al estudio o a la adoración, no haya ese choque porque ustedes saben que muchas personas pueden estar pensando que todo es igual, que todas las adoraciones es igual, ¿cierto? Entonces ahí es donde va a haber ese choque religioso, ese choque de la manera en que esa persona está acostumbrado a adorar. Y nos va a decir, ah, eso es muy católico romano, ah, eso es como muy sobrio, eso es como muy frío, o esto yo no sé qué. Entonces, por eso dediquemos un tiempo a instruir a esa persona antes de que vaya al grupo sembrador. Y eso es bueno porque nos vamos dando a conocer y cuando la persona llega al grupo sembrador, yo les aseguro que van a tener muy pocos objeciones con él. Yo más o menos de aquí en Medellín, nuestra congregación es más o menos de 150 personas y nos congregamos entre 80 y 100 personas cada domingo. Pero cuando llega la gente por primera vez, y póngale que de 10 personas que lleguen por primera vez, se queda una. ¿Por qué no se quedan las otras 9? Por lo que yo les estoy diciendo. Porque como son buscando congregaciones o grupos o cosas así, tienen un choque y no les va a gustar. Entonces, lo que nosotros tenemos la estrategia acá es que cuando vamos a invitar a alguien y sabemos que quiere venir y nos contacta, nos aseguramos de tener una conversación con esa persona antes de nuestra reunión el domingo. Entonces nos presentamos, les contamos qué hacemos, cómo es la adoración, lógicamente predicamos la ley y el evangelio, mostramos el pecado, la gracia y todo esto para que las personas tengan esa idea de cómo es que es la adoración de nosotros y con cuál objetivo, pues ayudar un poquito a esa persona a no caer o no dar algo muy superficial desde la perspectiva del ojo no entendiendo lo que es. Y eso ustedes lo pueden hacer en sus grupos sembradores antes de poder invitarlos. También, si usted dentro del grupo sembrador o dentro de la iglesia tiene problemas de personas que dicen que tienen mejor don que otros y pueden hacer mejores cosas que otros, el versículo 18, ¿quién desea leerlo? Primera de Corintios 12:18, el versículo 18 es importante. Ángel. ¿Puedo, pastor? Ah, ok, muy bien. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, la cuestión de los Sí. dones no es como nosotros digamos, es como Él quiso. Y aquí se nos quita algo que es el tema del quitaponga o de la jerarquía, de que es que yo soy el que escojo para que esta persona haga esto, aquel otro. No, nosotros como líderes, como columnas de la iglesia, identificamos los dones de los demás y confiándole al Espíritu Santo, sabemos que el Señor lo va a poner. Usted y yo no podemos hacer todo. Yo, por ejemplo, soy malísimo para enseñar a los niños y a los jóvenes, porque yo llevo 20 años enseñándole a personas adultas. Entonces yo preparo, ahorita estoy preparando a dos chicas para que sean profesoras de escuela dominical. Ahora lo estoy haciendo, pero yo les enseño desde un libro, los principios de la psicología educacional, les enseño cómo plantear una clase, las partes de una clase y todo esto. Pero yo no soy la mejor persona para enseñar a un niño. ¿Y por qué? Porque yo no tengo ese swing que se necesita para ser un profesor de niño o de jóvenes. Entonces, esos son dones diferentes que uno necesita entender. ¿Cuál es
mi don. Yo no soy tampoco muy carismático para la predicación. Pues los que más o menos me conocen, pues saben que trato de ser muy jocoso o tenemos tratar de tener buenas conversaciones, pero cuando estamos en el servicio, pues es como muy serio y muchas personas me lo han dicho, pero son dones que tenemos diferente. En caso, hay otros como Pastor Tony, que es el otro pastor que está acá en Medellín. Él es muy jocoso, él es muy explosivo, muy animoso y él trabaja con los jóvenes, él tiene muchos dones para trabajar con los jóvenes. Entonces, son cosas que necesitamos aprender. Dios pone a las personas donde es. Dios lo va a poner a usted donde es. Y ha pasado con muchos sembradores, de que dicen, esto sí es lo mío, pues cada uno de nosotros sabemos hasta dónde estamos y qué nos ha dicho la palabra de Dios. ¿Qué nos dice 1 Corintios 12:28? ¿Puedo, pastor? Claro que sí. Corintios, Primera de Corintios Corintios 12, veintiocho. 28, y dice así. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Muy bien, entonces aquí vemos cómo el Señor puso a los que tienen los dones en su lugar y aquí Pablo menciona cuál es el lugar de esas personas. Cuidado con este versículo otra vez. No podemos hacerlo prescriptivo. No podemos hacer, es que en el grupo sembrador en la iglesia necesitamos tener estas personas que hagan esto. La, y la Biblia nos enseña que el ministerio público es muy amplio. Entonces, las mujeres pueden enseñar en grupos de mujeres o pueden enseñar a los niños, es dependiendo de lo que necesitamos. Nosotros lideramos por ser cabezas, como lo aprendimos en las clases pasadas, pero también tenemos nuestros roles. Entonces, si en el grupo Sembrador hay un ministerio de evangelismo, pues bueno, que sea el evangelismo y la persona lo que va a hacer, y así por el estilo. Entonces, aquí vemos cómo está esa aplicación. ¿Por qué les traigo estos versículos bíblicos? Por si alguien les dice a ustedes, es que no sentía el Espíritu Santo o yo siento que tengo más el Espíritu Santo que ustedes, pues estos versículos nos van a ayudar para esto. Katia había levantado la mano. Sí, profesor, quería leer si es que se puede. Ah, bien, enseguida te paso alguna lectura. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario de este punto? Muy bien. Entonces, muy importante, porque a veces nos centramos de que los dones solamente lo da el Espíritu Santo, pero en esta sección de 1 Corintios 12 vamos a ver cómo sí está involucrado la Santísima Trinidad. Y bueno, Katia, por favor, puedes leer los versículos del 4 al 6. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Amén. Dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, excelente, Katia. Entonces vemos al Espíritu, ¿cierto? Al principio del versículo vemos el Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, y vemos al Padre, ¿cierto? Eh, con con el adjetivo de Dios o el nombre de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre necesitamos enfocarnos en los dones que tenemos y en los que tienen nuestros hermanos dentro del grupo Sembrador o de la iglesia, es que esto es una obra del Dios Trino, el verdadero Dios. Y por lo tanto, también nosotros podemos ver cómo trabaja el Dios Trino, cómo el Dios Trino trabajó para crear los cielos y la tierra, cómo este Dios Trino trabajó para nuestra conversión, trabajó para nuestra salvación, cómo este Dios Trino trabaja
para ser nuestro proveedor. Y es ahí donde sacamos lo importante de ser confesionales. Entonces, y cuando nosotros con el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, pues que estamos mostrando toda la obra que ellos han hecho por nosotros, por su iglesia. Entonces, este punto, ¿por qué lo traemos aquí? Porque en la consejería puede pasar que alguien solamente se enfoque en hablar en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Ustedes saben que en Latinoamérica creció mucho una iglesia brasilera, la oración fuerte al Espíritu Santo. Y yo lo he visto casi en todo Latinoamérica, o las partes que he estado, la he visto. Pero ellos tuvieron una época de boom, ¿cierto? Y ellos marcaron mucho el cristianismo en Latinoamérica, pero desafortunadamente con la falsa doctrina. Y nosotros necesitamos cuidarnos de esto. Entonces, pueden llegar hermanos nuevos o personas nuevas para los grupos sembradores, para nuestras iglesias, y de nuevo el consejo es, pues dediquemos un tiempo aparte para conocerlos, para conversar con ellos, para hablar de nuestra identidad espiritual y así no tener esos choques que se pueden tener. Por ejemplo, eh, yo trabajé en una empresa y conocí a algunas, bueno, a mucha gente, y hace unos años me contactó una compañera por el Facebook y me dijo pues que quería hablar conmigo. Y bueno, cuando yo estaba en la empresa yo ya era pastor y me conocían como pastor, y luego pues ella quiso contactarse conmigo. Pero cuando hablamos, el propósito de contactarse conmigo es que ella me decía que tenía el don de la profecía y que ella quería dar una profecía aquí, una palabra aquí en mi congregación. Entonces, yo no podía despreciarla a ella, no podía burlarme de ella por respeto y amor a ella, pero yo la invité para que estudiáramos un poquito estos temas, y ella cuando empezó a ver el estudio se dio cuenta de que la Biblia no está de acuerdo con eso y no siguió diciéndome más, pero ¿qué tratamos de hacer? De venga, estudiemos, vea lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Entonces, una conclusión aquí que sacamos como consejeros, tener paciencia cuando vemos que esas personas son muy extremadas, y ustedes se van a encontrar con eso. Es que yo doy profecía, es que yo hago milagros, es que yo tengo el don en hablar en lenguas, es que yo hago esto, yo hago aquello. Entonces, necesitamos sentarnos a estudiar bien estos temas para poder ayudarles y así no tener un problema dentro del grupo sembrador. Algunos, yo me he dado cuenta que han tenido problemas del grupo sembrador y no ha podido seguir porque pasó esto. Empezamos a enseñar los 4 conceptos, a enseñar, aprendan de mí, empezamos a invitar a mucha gente, todo eso, pero a medida que iba llegando las personas por ese choque religioso, lo que pasó es que empezaron a dividir el grupo sembrador o a atacarnos a nosotros o a atacar el sembrador, y se ha acabado el grupo sembrador, ¿cierto? Entonces, eso no quiere decir de que no pueda yo volverlo a intentar. Hay que volverlo a intentar, pero ya de manera diferente y tratando de ir paso a paso con el evangelismo. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Sandra. Sí, pastor, sí es bien interesante esto que está comentando. Ya ve que yo tengo mi grupo, ¿verdad? Y estoy iniciando otro, eh, que los voy a venir juntando. Ya falta poco tiempo para traerlos a que vengan a reunirse con los demás. Pero las personas, yo soy muy dada, pastor, a invitar, por ejemplo, aquí donde yo vivo, yo voy y invito a alguna vecina, por decir, y me presento con ella y le digo, verdad, que pues que yo tengo un grupo en mi casa, que abrí mi casa para, que le llamo Grupo Sembrador, para pues conocer la palabra. Entonces le digo que ella está invitada, que ella puede venir, ¿verdad? Cuando quiera, que estamos los viernes a las 10 de la mañana,
Y ella ya me pide que le explique un poquito cómo es eso. Y yo le explico, bueno, es una reunión de una hora, hora y media, cuando mucho, y escuchamos algo de alabanza, música cristiana, y empiezo a dar el estudio. Pues puedes preguntar, si tienes preguntas, etcétera. Pero yo voy e invito, pastor, así, alguna vecina, ah, y a esa vecina después trae a una amiga, y así es como ha ido creciendo Qué esto. bueno, qué Pero bueno. algo bien importante, pastor, que yo quiero que me quede bien claro en esta tarde, en esta clase, es cuando, porque tengo personas que vienen de la Iglesia Católica y tengo personas que vienen del movimiento pentecostal. Entonces, no me ha pasado a mí eso que ha comentado usted, de que me digan, no, pues no, no siento esto, no siento el Espíritu Santo. No me ha pasado, pero me puede pasar en cualquier momento. Sí, Entonces, ya ahorita usted nos está llevando a versículos que son muy importantes para poder explicarles en ese momento. Yo estoy tomando mis notas, pero pues ahora sí que Dios me ayude, ¿verdad? Y su Espíritu Santo, porque como le digo, son personas, otras que no van a la iglesia, que son católicas, pero no van a la iglesia. Otras que se salieron de la iglesia evangélica por diferentes circunstancias y les pareció bien que yo las invitara a mi casa para estudiar la palabra. Yo empiezo desde los conceptos, desde los claro, 4 conceptos, y de ahí me brinco, aprendan de mí. sí. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago en un momento dado, verdad? Hablo con ellas cuando ellas me digan, les pregunto de qué iglesia vienen. ¿Cómo lo manejo, pastor? Sí, y no, y eso hace parte de eso, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros estemos muy actualizados con todo lo que pasa. Yo empecé una nueva congregación en un lugar acá y bueno, en Colombia somos muy futboleros, de mucho fútbol, y allá había un Ujú, solo equipo. Y yo me puse en la tarea de aprenderme el nombre de los jugadores, de aprender cosas, porque yo no conocía mucho de ese equipo de fútbol. Y eso siempre era algo de conversación, ¿sí? Y ujú, cuando ya después de tener la confianza, ya empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y en medio de la conversación, uno con la experiencia se va dando cuenta, bueno, esta persona viene de un corte muy emocionalista, entonces ya uno ujú, ya sabe que el curso, por ejemplo, usted entre más de los 4 conceptos, entre más enseñe, aprendan de mí, usted va a aprender a manejar más esos cursos. ujú, Porque, y entonces ya usted se va a dar cuenta de que, un ejemplo, cuando estamos hablando de los 4 conceptos, que son las obras, entonces ahí sería un buen momento para hacerle énfasis a esa persona que las obras que hacemos son por el Espíritu Santo, que las hacemos porque somos salvos y no lo hacemos porque sentimos al Espíritu Santo, ¿sí? O no lo hacemos ujú, porque queremos diferenciarnos de los demás. No, el Espíritu Santo es el ujú, santificador. Entonces ujú, usted va aprendiendo eso y va a poder darle esas luces a esa persona. También ujú, allá en Aprendan de mí, cuando se está hablando de la oración, o se está hablando de los sacramentos, pues ya uno le da ese toquecito. Por eso, entre más usted le enseñe esos cursos, más los vaya conociendo, más los va a poder aplicar, ¿cierto? ujú. Entonces ya Sí, conoce usted la persona y eso es de eso, conocer la persona, conocer. Yo, cierto. por ejemplo, la mayoría de ustedes yo los conozco porque algunos, pues Javi, la primera vez que yo estudié con Javi fue los 10 mandamientos, fue la primera vez que yo me acuerdo que empezamos y muchos de otros. Hemos llevado 5 cursos, hace 5. No, no, no digo que un saludo. Ah, sí, pero yo creo que con Javi es de los que más he estudiado de todo este grupo, ¿cierto? Creo que Sí. nos hemos encontrado en varios, entonces uno ya va conociendo a, a Javi. A Katia yo la conozco desde hace muchos años, porque somos hermanos de la fe hace muchos años, entonces uno ya va conociendo los estudiantes, los hermanos, entonces cuando hablan con uno, uno ya sabe cuál es la Ujú. necesidad que tienen. ¿Bien hasta ahí? Y la única Muy bien, experiencia es estudiar, estudiar, estudiar. Katia, muy bien, muy bien. Gracias, pastor. a usted para la pregunta. Katia también levantó la mano. Sí,
Me admira lo que ha dicho. La verdad es totalmente el amor es lo más, lo que debe primar, ¿no? La verdad es que yo he visto muchos casos en los que lo peor es que ni siquiera ha sido en privado. Una señora se levantó en el culto, en pleno culto, y empezó a decir, quiero hablar palabra del Señor y que en esta iglesia hay adulterio, así. Me tienen que ayudar a reprender al adulterio. Bueno, la verdad es que no podíamos ese rato, claro, actuar en amor sí, pero después de que puede ahuyentar a mucha gente, porque algunos eran nuevos, ¿no? Que entraron recién en ese momento, entonces algunos realmente perjudicaron o sea, se fueron de la iglesia por esa razón. Entonces, qué difícil es tratar un caso así cuando en público, nada menos en público, según ella está profetizando la palabra del Señor y lo peor es que acusa y a veces acusa a cierta persona, ¿no? En vez de, como dice bíblicamente, llevar aparte a la persona, decirle si realmente está en adulterio o no, ¿no? O sea, aclarar como dice la Biblia. Realmente es tan importante estudiar, pastor, que yo le digo, 35 años que estudió, claro, no en la luterana exactamente, no con ustedes creo que 12 años o 13, pero yo siempre me he metido a estudiar. Yo cada vez pienso con tantas cosas que veo y experimento y también estoy sembrando la palabra, veo que mucho todavía me falta. Sí, Eso nada gracias. más quería A todos, comentar. gracias. Va a sonar fuerte lo que les voy a decir. Nosotros tenemos el trabajo más peligroso de todo el mundo porque Dios nos usa a nosotros para quitar almas al diablo. Entonces, una de las cosas, y recuerden lo que dice Romanos, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Una de las cosas que nosotros necesitamos aprender es a conocer a nuestro enemigo, porque cuando usted está evangelizando a alguien, es fuerte eso, él es nuestro enemigo espiritual. Y porque es nuestro enemigo espiritual, porque no tiene la fe en Jesús. O ustedes saben que hay muchas personas que tienen la Biblia abierta, pero no creen en el mensaje sencillo de la palabra. Recuerde lo que dicen Tesalonicenses, antes de que llegue el hijo del pecado, como uno puede ver ahí en esos pasajes de que Dios permite que tengan un poder engañoso. O sea, mucha gente le va a decir a usted, es que yo lo vi caminar, yo lo vi, pues Dios ha permitido eso como un juicio para ellos. Entonces, ustedes métanse en la cabeza que cuando ustedes están invitando al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga, son nuestros enemigos. Es fuerte, ¿no? Entonces, como son nuestros enemigos, hay que conocerlos bien. Y es donde el Espíritu Santo va haciendo la obra en ellos. Entonces, esto es de mucha paciencia y de mucha perseverancia. Lucy, Sí, pastor, yo la verdad que yo les voy a contar algo que me ha pasado, lo que usted está hablando, que empecé yo 4 veces, pastor, y las 4 veces he fracasado con el tema de empezando con los 4 conceptos. Es más, me he ido hasta sus casas. No he sido de que vengan a mi casa, sino yo he empezado a caminar y empezarles a hacer el estudio bíblico con los 4 conceptos, explicándole cómo es. Y lamentablemente que ha habido, hasta me han cerrado su puerta, pastor. Ha habido que no quieren porque dice que no ven la presencia del Espíritu Santo ahí y hay otros que me han hecho ver que somos católicos resentidos y no, ha sido, para mí, pastor, ha sido, la verdad que me había puesto en un momento triste porque me puse a pensar y decían que estoy fallando, ¿no? Y claro, después empecé a orar y decir, pero el Señor sabrá. Dije, yo te dejo en tus manos, Padre bendito, todo a estas mujeres que he caminado lejos
y lamentablemente no dio resultado. En otros me he topado con gente que son católicos, que en la segunda clase, cuando estaba llevando de 4 conceptos, y han traído su virgen, tenía uno dibujos, trajeron su virgen, se pusieron su rosario, nos ha pasado de todo, de todo Sí, me ha pasado, pero ahora sigo pidiendo al Señor y a Dios me mandará con quienes voy a trabajar, pero ahora trabajo en forma virtual y también me encuentro con así mujeres que están, más con mujeres he trabajado, pastor, que con varones. Y también en nuestro grupo que hemos tenido, que seguimos teniendo, hacemos estudio haciendo los 4C y después hemos empezado con los 4 conceptos para que estas otras hermanas más adelante puedan seguir estudiando. ¿Y te viste? sí, entiendo. Y sí, no es fácil, porque recordemos, nuestro Señor Jesucristo no fue fácil para él, ni siquiera sus hermanos creían en él, ¿cierto? Muchos pueden pensar que Pablo fue muy exitoso en sus 3 viajes misioneros, pero cuando entendemos bien el trabajo de Pablo fue muy difícil, ¿cierto? Sí, Su vida en peligro, su rechazo. Y una vez estaba hablando con alguien que estaba queriendo mostrar que era muy bueno para esto, ¿cierto? Yo le hice esta pregunta. Cuénteme, ¿cuál profeta del Antiguo Testamento fue exitoso? ¿Ustedes pueden decirme cuál profeta del Antiguo Testamento fue exitoso? ninguno. Ninguno. Muy bien. Ninguno, pero eso no quiere decir de que vamos a callar. Eso no quiere decir que vamos a estar, sino que lo que muestra Dios con esto es lo difícil de este trabajo que hacemos. Sí, Entonces, pastor. hacer discípulos en todas las naciones. Yo una vez estaba pintando la puerta acá afuera de mi casa, yo creo que fue como en el diciembre del año pasado, y llega un señor moreno, un señor afro, a decirme, venga, aquí todavía está el misionero Felipe, porque el profe Felipe, muchos de ustedes lo conocieron, él vivió aquí en Sí, Colombia pastor. y aquí muchos años, aquí en Medellín, él es uno de los fundadores de la congregación acá. Entonces yo le dije, no, él hace muchos años ya se fue, sí, eso fue el año pasado, él ya está pensionado y todo eso, y entonces lo primero que hace es tirar el sablazo, hablar mal de él, y yo lo miré. Entonces yo seguí pintando. Cuando él empezó a hablar mal del misionero, yo seguí pintando y no le presté atención, y dijo, por eso yo me fui a esta iglesia. Yo, todo Montería, he fundado yo no sé cuántas iglesias. Y cuando él me dijo que todo Montería, eso es una región acá, a mí me dio fue risa. Entonces yo le dije, si usted fundó todas esas iglesias, ¿qué hace aquí preguntando por un misionero? ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces son buscando de nuevo para poder entrar. Porque lo que él le estaba diciendo es mentiras. Y cuando yo le pregunto a Pastor Tony, que sí lo conocía, le conté, y entonces sí, y por lo que me di cuenta, nunca ha salido ni siquiera de Medellín. Entonces, no nos dejemos confundir de eso. Cada uno de nosotros vamos a vivir nuestras propias experiencias. Lo importante es que seamos persistentes en llevar el mensaje de salvación. Les voy a dar una palabra de ánimo. Tal vez esas personas no estén adorando con nosotros en los grupos sembradores o en nuestras iglesias, pero vamos a ver esa persona en el cielo. Y eso es lo más importante, lo más hermoso. Y eso es lo que nos va a animar. A mí me anima mucho eso. Cuando estoy predicando, estoy de viaje y puedo hablar con alguien, o estoy en la calle y puedo predicar a alguien, y yo sé que no cree, que lo rechaza a uno, todo eso. Siempre la promesa de Isaías, mi palabra no volverá a mí, ¿qué? Vacía. Isaías Así. 11:55, ¿cierto? Ángel Sí, eso Maribel, hago yo, mucho pastor. ánimo, Siempre, cada mucho vez que ánimo. ando en la clínica, siempre suelo ir por mi Eso, salud y ando predicando, pastor. eso hay que Eso seguir, sí, hay que seguir, sí, pastor. hay Eso que sí seguir. sigo así. Muy bien hecho. Ángel o Mari. Y buenas noches. Cuando usted dice de la paciencia, pues puedo verme ahí porque mi esposo y yo tenemos 33 años de casado, gracias al Señor.
Pero dentro de estos 33 años de casado, hemos sido atacados por la misma familia. Primero porque yo era católica al principio de nuestro matrimonio y ahora porque somos luteranos. Entonces, hemos tenido ya tanta paciencia porque son ya 33 años y siempre nos atacan de una forma u otra nuestra fe. Siempre Manuel habla o les comenta, pero nos han dicho de todo, de que no estamos en la verdad, de que antes estábamos en la verdad, en el caso de Ángel, o que, ¿cómo fue una cosa que te dijo el otro día? Que no estábamos en la verdad o Y que no. conocía que tú conociste la verdad, como si fuera en tiempo pasado, ahora estoy en la oscuridad. Exacto, nos han comentado en nuestra propia cara que ellos no son como los luteranos y yo no sé si es que el error ha sido quedarnos callados porque fue una actividad, pero ya uno llega el momento en que la paciencia se le acaba. Tanto como hacen como un mes que pasó eso y aunque mi esposo le habló, ellos como que se quedan en su punto y no escuchan. Entonces, pues uno, cuando usted habló de la paciencia, me acordó de todo esto que hemos tenido que pasar. Sí, no, este es un trabajo que Y la familia. es un maratón, no es una carrera corta. Así es, sí, sí. Y no, yo quería aprovechar también porque en el capítulo 14 precisamente de Primera de Corintios, Pablo aclara la importancia de predicar, de la predicación y ¿cómo se llama? El ministerio universal que cada cual tiene de llevar la palabra, el evangelio puro a las almas. Es mucho más importante que el don de la profecía y que el don de lengua, que lo dice la misma palabra, porque él dice que el don de lengua, por ejemplo, edifica a quien habla en lengua, mas sin embargo, pues no edifica a quien está escuchando la palabra. Y en el caso de la profecía, pues lo mismo también, Sí. ¿cómo van a entenderlo? Ah, Así es, así es. Muy La- bien. No a ustedes por su participación. Por eso, esto nos lleva al tercer punto de esta clase. Cuando alguien dentro de la iglesia o dentro de tu grupo sembrador dice que tiene el mejor don de todos, entonces, ¿cómo vamos a explicar el propósito por el cual el Espíritu Santo da los dones al creyente, cierto? Y en esa sección es muy importante. En el versículo 7, ¿quién desea leerlo? Primera de Corintios 12:7, que nos dice, Todo profesor. dale, Javi. El 7 que está ahí escrito, Sí, sí, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de este, Corintios 12, gracias, 7. gracias, mi hermano. Entonces, esta última parte del versículo es lo importante, el énfasis para esta pregunta, ¿cierto? ¿Para qué es dado el don? Para provecho, no para dividir. Entonces, si alguien dentro de tu grupo Sembrador de Iglesia dice, es que yo tengo este, este don y el mío es lo mejor de lo mejor de lo mejor, entonces hay que decirle, no, no es lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque estás dividiendo, no estás haciendo el provecho. Esto es para servir, ¿cierto? Y estamos acá para esto, para servir. Y por eso es muy importante que nosotros siempre promovamos esa unidad. Y Lutero fue muy fuerte con esto, que es lo que vemos en la pregunta 4 y 5 que vamos a hablar un poquito, porque muchos buscan dones mayores para servir en la iglesia. Entonces, ¿qué les impide usarlos como debe de ser? Y aquí es donde Lutero es fuerte en una porción que escribió en 1 Corintios 13. Él escribió comentarios a varios libros y algunas porciones, y él explica pues la atención del abuso. Escuchen bien esto, el abuso de los dones, el abuso de los dones. Y nosotros no necesitamos estar de rodillas frente a los dones de los demás, ni los demás necesitan estar de rodillas frente a nuestros dones. Entonces, lo que Lutero explica ahí es que es un necio el que, el que impide
que otro use el don, o es un necio el que busca los dones, que quiera mostrar que es mejor que otros. También Lutero los llama una sabiduría mañosa. Martín Lutero llama eso que esas personas se exaltan a sí mismos y quieren que les sirvan. Y también son insensatos y sabelotodos e inmaduros. Entonces, esto aquí es muy importante porque otra vez, ¿se acuerda al principio de la clase lo que les dije? Necesitamos trabajar en equipo, necesitamos trabajar juntos. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a aprender a fortalecer los dones de los demás, a verle el hermano a través de Cristo y amar el don que Él tiene. Y es aquí donde alguien llega a la congregación y está de acuerdo con toda la doctrina bíblica, con lo que creemos, profesamos, se confirma la fe, pero nos damos cuenta que él dice que tiene el don de hablar en lenguas. Entonces, ¿cómo vamos a explicar a esta persona? Y aquí es muy importante lo que nos dice Primera de Corintios 12:3, que el don más grande que todos tenemos es la fe en Jesús, ¿cierto? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos sacando una conclusión grande. Un solo versículo nos sirve para hablar mucho acerca de los dones, enfocados de que no hay un don que sea más importante que otro. Este sí es importante para todos porque lo tenemos por igual, la fe en Cristo Jesús. Y el don de lenguas, como Pablo lo explica en 1 Corintios 14, pues en verdad era una habilidad, ¿cierto? Que tenían algunos. El mismo Pablo dijo que él tenía ese don de lenguas. Y eso vino desde el tiempo de Pentecostés y la iglesia lo tenía. Pero ese don de lenguas que habla Pablo aquí es un discurso estático en el cual se emitían sonidos extraños que solamente podían entender Dios o alguien que tenía el don de la interpretación, es lo que explica Pablo en su pasaje. Y cuando estamos leyendo 1 Corintios 13:8, es un versículo muy clave. ¿Quién quiere leer ese pasaje? 1 Corintios 13:8. Ángel, El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la paciencia acabará. sí. Y la ciencia, ¿cierto? Acabará. Y así Entonces en eso, cesarán las lenguas. O sea, esas lenguas de manera estática, como lo hablaban muchos de la iglesia primitiva, eso terminó. Hoy en día podemos decir que hablar en lenguas es cuando usted en otro idioma está hablando la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios. En el caso de nosotros, si aprendemos inglés y hablamos en inglés la palabra de Dios a otros, o aprendemos chino o aprendemos otro idioma diferente. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que ese don de lenguas, como era en la iglesia cristiana primitiva, desapareció. Y aquí está lo que leímos ahora. Vamos a 1 Corintios 14, que Ángel leyó una parte, que nos dice los versículos 3 al 5 y luego el versículo 19. ¿Quién quiere leerlos? ¿Ángel o ¿Puedo Mari? yo, pastor? Bien, dale Mari. Dale Katia. Ya, yo, Sí, el 3 al 5 y luego el 19 ya, 14, 3 al 5. 14, 3 al 5 primero. Pero el que profetiza habla a los hombres, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y el 15, ¿no El ves, profesor? 19, el 19. Al 19.
El 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Muy bien, entonces aquí ya vemos el énfasis. Ahorita Ángel lo explicó muy bien. ¿Qué es el propósito? Es el entendimiento, la palabra de Dios. Entonces, estos pasajes nos ayudan a aconsejar a esta persona y explicarle. Y yo he escuchado anécdotas. Uno de los misioneros antiguos estaba en África y él se sabía el Salmo 23 en hebreo. Es más, cuando nosotros estudiamos los idiomas, uno de los salmos que uno tenía que aprenderse es el Salmo 23 en hebreo. Y él empezó a decir el Salmo 23 en hebreo y al lado se para una persona es que interpretarlo. Y el profesor de nosotros le dijo a él, no diga mentiras. Yo no estoy diciendo nada de lo que usted está diciendo. Yo estoy recitando el Salmo 23 en hebreo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos engaños. Y si ustedes notan, ellos siempre dicen las mismas frases, las mismas palabras. No hay nada nuevo. Entonces, con amor y paciencia hay que mostrar esto. Por eso, hoy en día ya sabemos que existen iglesias que se concentran en dar profecías a sus miembros y cómo contestar a esas personas acerca de esa práctica que va en contra de las escrituras. Pues la profecía no siempre se trata de lo que va a ocurrir en el futuro. Puede tratarse de cosas que ocurrieron en el pasado, como lo hizo Moisés o el profeta Samuel. Entonces, en este caso, yo recordando a Israel los pecados pasados. Eso es parte de esa profecía en sentido amplio, que es hablar toda la palabra de Dios, porque en sentido estrecho la profecía es hablar acerca de lo que va a pasar en el futuro. Por eso la predicación y la enseñanza, como lo aprendemos en 1 Corintios 14, es muy importante, ¿cierto? Porque allí vemos la voluntad de Dios. Allí Dios explica su voluntad, la aplica, cómo los profetas, los apóstoles y los evangelistas proclamaron esa doctrina cristiana y lo malo que es el pecado y lo bueno que es involucrarnos en la gracia. Y en el Nuevo Testamento, pues en 1 Corintios 14, Pablo está hablando del servicio de adoración, como la profecía es más deseable que hablar en lenguas y también la profecía era más clara porque es proclamar la palabra de la voluntad de Dios y la gente era edificada para ello. Y hablar en lenguas necesita interpretación para que alguien pueda ser edificado por ellas. Por eso, cuando alguien les diga de la emoción o que hay mucha emoción, siempre hay que llevarlo a lo mismo, que es lo más importante en nuestro culto de adoración, que lo más importante de lo que hacemos es escuchar la palabra. Es el centro de la adoración. No es como canta el uno, como canta la otra, la guitarra de este, la batería de aquel. Eso no es el centro, es la predicación. Por eso a veces los profetas de Dios hablaban la palabra de Dios referente a las cosas que habían de venir. Isaías predijo que Dios iba a enviar a Ciro a libertar a Judá de la cautividad para que el pueblo de Dios regresara a la tierra. Isaías 44 y 45. Isaías escribió en el año 700 antes de Cristo y Ciro conquistó Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo un profeta hablaba lo que iba a suceder. Y cuando estamos hablando, hay profecías de doble cumplimiento. Se cumplió en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento con Jesús. Estas notas yo se las voy a compartir en PowerPoint para que ustedes puedan ver más y tener los versículos y analizarlos más, pero realmente es lo que vamos a tener. Entonces, recuerden que hay unos documentos para leer y yo quiero que la pregunta 7, bueno, escriban la reacción a esto, a lo que escribió este misionero David Hauser. Él fue misionero en Lima, Perú, por muchos años. Habló del Espíritu Santo que da dones espirituales a su iglesia. Y bueno, él habla aquí del movimiento pentecostal carismático. Eso es un libro que está en la Academia Cristo. Tener en cuenta Hechos capítulo 2 37 al 38, también los medios para adquirir los frutos y dones del Espíritu Santo y tener en cuenta Gálatas capítulo 5. Voy a compartir este PowerPoint con la grabación para que puedan tener de referencia esto.
y los santos adiestrados por el Espíritu para llevar a cabo su obra, es lo que hay en este documento. Y en la pregunta 8, pues van a leer ese mismo ensayo y cómo se va a usar pues estos dones, teniendo en cuenta el problema que hay en Corinto y también el examen de las posiciones pentecostales y carismáticos sobre los dones del Espíritu. Y el último punto, leer los dones del Espíritu Santo y que bueno, que ustedes puedan identificar su don, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el don que hago yo? ¿Qué me hace falta para seguir fortaleciendo ese don? ¿Y cómo poder ayudar para esto? Porque para eso es que estamos estudiando y es para fortalecer y crecer en nuestros dones. A todos nos faltan. No crean que a mí no me falta aprender, tener más conocimiento. No crean que a mí no me falta paciencia a veces. A veces me falta también paciencia o cosas así por el estilo, porque somos pecadores, ¿cierto? No tenemos la fórmula perfecta para esto. Muy bien, mañana voy a compartir la tarea para el próximo jueves, que es el siguiente tema. Voy a compartirla temprano y también este video de grabación. Y con la ayuda de Dios, yo creo que la próxima semana estamos acabando nuestro curso de consejería. El próximo lunes, les aviso de una vez, no vamos a tener clase. Porque es aquí festivo y yo siempre los días festivos los dedico pues a mi familia. Entonces el próximo lunes no tendremos clase, pero el jueves sí, vamos, el otro jueves sí. Este jueves sí y el próximo jueves vamos a tener clase. Entonces, para que ustedes sepan que el próximo lunes no vamos a estar pues aquí en nuestra lección. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por darnos el don de la fe, de confesar y creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por darnos los dones para evangelizar, para enseñar a otros. Y pido por estos mis hermanos para que les bendigas en su grupo Sembradores, para que podamos juntos seguir trabajando en este ministerio de salvación. Bendice esta noche. Danos un buen descanso. Permite que podamos aplicar todo eso para nuestra vida de santificación. Y permite, Señor, que sigamos creciendo en la fe y en esta oportunidad de poder predicar a otros y por el poder de tu palabra vayan al cielo. Gracias por bendecirnos con lugares como estos para poder estudiar y aprender tu palabra y permite que sigamos creciendo en la fe. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis Amén. Buenas hermanos, noches. quedamos despedidos. Dios les Amén. bendiga. Seguimos en Que Dios contacto. les Dios les bendiga bendiga. a todos. Bendiciones. Gracias, Bendiciones. profe. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, pastor. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas Hasta luego, noches. Buenas Lucy. Oren noches. por Florida, que viene Buenas muy noches. fuerte para acá. Oren por todo Florida. Igualmente. Sí, Claro que sí. estamos orando Vamos a por estar orando. ustedes. Gracias. Claro que sí. Chao.